Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos boquiabiertos, un giro de guión que nadie vio venir y que está generando muchísimo revuelo en el mundo de las telenovelas y en Internet. Vamos a hablar de algo que ha dejado a Sila completamente impactada, y es que la nueva cara de Halil Ibrahim ha causado un auténtico shock. Sí, han oído bien. El personaje de Halil Ibrahim, uno de los pilares de esta historia, ha experimentado una transformación que ha descolocado a muchos y Sila, como una de las protagonistas principales, no es la excepción. Para aquellos que quizás no estén tan al día con los últimos acontecimientos, en la trama, Halil Ibrahim es una figura clave, un hombre con un pasado complicado, con motivaciones profundas y que hasta ahora conocíamos por unas características muy definidas. Sin embargo, lo que ha sucedido recientemente en la serie ha alterado drásticamente su apariencia, y las implicaciones de este cambio van mucho más allá de lo puramente estético. Este evento ha abierto un abanico de posibilidades y preguntas que vamos a desentrañar juntos en este vídeo. ¿Qué significa este cambio para la historia? ¿Cómo reaccionará Sila ante esta nueva versión de Halil Ibrahim? ¿Y cuáles son las verdaderas intenciones detrás de esta transformación? Todo esto y más es lo que exploraremos hoy. Pero antes de sumergirnos de lleno en este fascinante drama, quiero hacerles una pequeña petición que de verdad nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es muy fácil, solo tienen que darle al botón de suscribirse que ven por aquí abajo, y si activan la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Créannos, tenemos muchas cosas interesantes preparadas para ustedes. Ahora sí, manos a la obra. Hablemos de Sila y el impacto que la nueva cara de Halil Ibrahim ha tenido en ella. Para entender la magnitud de esto, debemos recordar quién es Halil Ibrahim en la narrativa. Es un personaje que, a pesar de sus errores y oscuros secretos, ha tenido momentos de conexión, de conflicto, e incluso de cierta familiaridad con Sila. Su relación, a menudo tensa, ha estado marcada por la desconfianza, pero también por una extraña interdependencia. Y de repente, ¡bam!, aparece una versión radicalmente diferente. No estamos hablando de un simple cambio de peinado o de ropa. La transformación de Halil Ibrahim es profunda, alterando aspectos físicos que solían ser inconfundibles. Imaginen estar en la piel de Sila, haber pasado por tantas adversidades, haber aprendido a leer las intenciones en los ojos de una persona, a reconocer su andar, su voz, la esencia misma de quien tiene delante. Y de pronto te encuentras cara a cara con alguien que, aunque te dice que es la misma persona, físicamente es un enigma. Esta discrepancia es lo que provoca el asombro, la confusión, y hasta un cierto temor. Sila, como personaje, se caracteriza por su inteligencia, su instinto de supervivencia y su capacidad para adaptarse a las circunstancias más extremas. Sin embargo, este cambio la ha puesto a prueba de una manera que rara vez se ha visto. Es como si la base de su comprensión del mundo, de las personas que la rodean, se tambaleara. ¿Cómo puede confiar en alguien cuando su apariencia física, su principal carta de presentación para el mundo exterior, ha sido alterada de forma tan drástica? ¿Es una estrategia? ¿Es una necesidad? ¿O quizás algo mucho más siniestro está en juego? Podríamos especular que esta transformación es una maniobra de Halil Ibrahim para evadir algo o a alguien. Quizás está huyendo de un pasado que finalmente lo ha alcanzado, o está planeando un nuevo comienzo con una identidad renovada. Si este es el caso, su intención podría ser la de pasar desapercibido, pero al hacerlo, ha creado una barrera insalvable con aquellos que lo conocían, y especialmente con Sila, quien siempre ha tenido una conexión especial con él, incluso en medio de la hostilidad. Otra posibilidad, y esta es quizás la más intrigante, es que este cambio físico esté relacionado con alguna especie de venganza o retribución. Tal vez alguien más ha orquestado esta transformación, obligando a Halil Ibrahim a adoptar una nueva apariencia como parte de un castigo o una amenaza. Si este fuera el escenario, Sila se encontraría en una posición increíblemente vulnerable, sin saber a quién recurrir, a quién creer. ¿Podría este nuevo Halil Ibrahim ser una marioneta en manos de un poder mayor? Y hablemos de la reacción de Sila. La vemos atónita, con una mezcla de incredulidad y desconcierto en su rostro. No es solo la sorpresa estética, es la implicación emocional y psicológica. Halil Ibrahim, con su nueva cara, representa una incógnita.
La familiaridad que, a pesar de todo, existía entre ellos, se ha roto. Es como si y era mirando a un extraño que lleva el nombre de alguien conocido, pero que no le transmite ninguna de las señales que ella ha aprendido a interpretar. Este evento podría ser el catalizador para un cambio radical en la dinámica de la serie. Si Sila no puede confiar en la apariencia de Halil Ibrahim, ¿cómo podrá confiar en sus palabras o en sus acciones? Esto podría llevarla a aislarse, a desconfiar de todos a su alrededor, o quizás, a tomar medidas drásticas para descubrir la verdad detrás de esta metamorfosis. La búsqueda de respuestas se convertiría en una prioridad absoluta para ella, una misión que podría ponerla en peligro. Además, este cambio físico en Halil Ibrahim podría tener repercusiones directas en la trama principal. ¿Está este nuevo Halil Ibrahim alineado con los objetivos de Sila, o se ha convertido en un obstáculo insuperable? ¿Formará parte de un nuevo plan, o será una víctima de uno? Las respuestas a estas preguntas son cruciales para el desarrollo futuro de la historia y sin duda mantendrán a los espectadores al borde de sus asientos. Pensemos también en el lado técnico y narrativo. Este tipo de giros argumentales, especialmente cuando involucran transformaciones físicas, suelen ser utilizados para generar un impacto emocional máximo. Los guionistas han buscado sin duda desestabilizar a la audiencia, hacerlos cuestionar todo lo que creían saber sobre los personajes y sus relaciones. La reacción de Sila es clave para transmitir esta desestabilización. Su asombro es el reflejo de la incredulidad que muchos espectadores sentirán al presenciar este cambio. Este es un momento de inflexión. La nueva cara de Halil Ibrahim no es solo un cambio superficial, es una metáfora de la transformación que está ocurriendo en la narrativa. Las viejas reglas ya no se aplican. Los lazos de confianza se han roto y deben ser reconstruidos, si es que es posible. Sila se enfrenta a un desafío monumental, uno que pondrá a prueba su temple y su capacidad para discernir la verdad en un mundo cada vez más incierto. Podríamos imaginar escenas futuras donde Sila intenta confrontar a este nuevo Halil Ibrahim, buscando rastros del hombre que conocía. Cada palabra, cada gesto, sería analizado minuciosamente por ella en busca de alguna pista, de alguna familiaridad perdida. Y la frustración de no encontrarla, de enfrentarse a un muro de inexpresividad o de frialdad, solo aumentaría su desesperación. Este giro también abre la puerta a explorar diferentes facetas de Halil Ibrahim. ¿Su apariencia anterior era una máscara? ¿O esta nueva versión es la que realmente revela su verdadera naturaleza? La serie podría estar jugando con la idea de que la identidad no es solo lo que se ve, sino lo que se siente y lo que se hace. Y en este caso, la apariencia física se ha convertido en una herramienta de manipulación o de ocultación. En resumen, el asombro de Sila ante la nueva cara de Halil Ibrahim no es casualidad. Es el epicentro de una tormenta narrativa que apenas comienza a desatarse. Este evento ha introducido un elemento de misterio, peligro y potencial desconfianza que seguramente redefinirá las relaciones y el curso de la historia. Estamos ante un punto de inflexión crucial que promete mantenernos pegados a nuestras pantallas. Y bueno, hemos llegado al final de este análisis. Espero que les haya parecido tan intrigante como a nosotros. Ha sido fascinante desglosar las posibles implicaciones de este impactante giro en la trama. Recuerden que la belleza de estas historias está en las preguntas que nos plantean y en las emociones que despiertan. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que está detrás de la transformación de Halil Ibrahim? ¿Cómo creen que Sila manejará esta situación? ¿Qué esperan ver en los próximos episodios? Dejen sus teorías y comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido similar, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba que tanto nos anima. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese este tema o la serie en cuestión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que viene. Sería un placer tenerlos como parte de nuestra comunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.